Las Fuerzas Armadas, en colaboración con la Resistencia Nacional libanesa, retoman el control de la montaña estratégica de Talayet en las llanuras de Flita, en Calamún. Nasrallah destaca de que la resistencia ha logrado importantes y grandes avances en la batalla de Al-Calamún. El Ministerio de Exteriores incita al Consejo de Seguridad a tomar medidas inmediatas y estrictas para poner fin al apoyo del gobierno turco al terrorismo en Siria. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional y como todos los días con las noticias desde Damasco, Siria. Las unidades del ejército árabe sirio y en cooperación con la defensa popular y la resistencia libanesa han avanzado significativamente en su guerra contra las organizaciones terroristas al tomar el control de la colina de Al-Tayahet en las llanuras de Fleta, en Calamún. El Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas afirmaron de que las operaciones continúan hasta la toma por completo de las llanuras de Al-Calamún a lo largo de las fronteras sirio-libanesas, particularmente después de infligir grandes daños en las filas de las organizaciones terroristas como el Frente Nusra y Daesh. En un comunicado emitido hoy, el comando manifestó de que después de una serie de operativos exitosos en la región del Calamún, nuestras Fuerzas Armadas, en cooperación con la defensa popular, concluyeron la primera etapa de su misión patriótica al tomar por completo el control de las zonas y localidades de Der Atille, Kara Anabet, en Yabrut y sus proximidades, Malula, Asraja, Al-Jible, Isa al-Waret y otras posiciones. El comando agregó de que la segunda etapa, en cooperación con la defensa popular y la resistencia nacional libanesa, nuestras Fuerzas Armadas tomaron este año el control de todas las llanuras de Ras al-Mara, colina de Musa y llanuras de Fleta, entre otras posiciones. El comando agregó de que este logro constituye un gran golpe al proyecto terrorista tramado contra esta región y al fracaso de las ilusiones de sus patrocinadores, además de haber contribuido en consolidar la seguridad de las carreteras entre la región sur y el resto del país, además de apretar aún más el cerco contra los grupos terroristas. Entre tanto, en el Líbano, la resistencia islámica libanesa ha avanzado en las llanuras de la región de Ersal, donde retomó el control de las montañas de Shaba Kala. Asimismo, la resistencia libanesa impuso su control sobre el valle de Rawet, que incluía uno de los campamentos más grandes del Frente Nusra, tras eliminar a decenas de elementos de esta organización terrorista. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó de que la batalla de las llanuras de Irsal comenzaron y no se detendrán hasta el logro de sus objetivos sin comprometerse con un cronograma. En un discurso televisivo, Nasrallah agregó de que las batallas de la llanura de Irsal facilitarán la misión del ejército libanés y reducirá sus cargos, así como facilitará el paso del ejército que debería cumplir. Nasrallah declaró de que lo que se ha acelerado la batalla de las llanuras de Irsal son las agresiones del Frente al-Nusra contra las llanuras y contra las posiciones del ejército sirio y la resistencia. El líder de la resistencia libanesa afirmó el logro de un avance importante y grandes en las llanuras de Fleta, lo que favorecerá al ejército sirio y a la resistencia tanto en las llanuras de Al-Calamún como en las de Irsal. Con respecto a las amenazas del ente sionista, Nasrallah dijo de que ya se acabó el tiempo de que Israel destruya nuestras casas mientras que las suyas permanecen intactas. Sobre el terreno, las casas de las fuerzas aéreas atacaron vehículos y centros de concentraciones de terroristas en la campiña sur de Hasakeh. Las incursiones terminaron con la destrucción de varios vehículos y zulos de los terroristas, además de dejar numerosos decenas de terroristas de Daesh entre muertos o heridos. El corresponsal de la televisión informó de que feroces enfrentamientos tuvieron lugar entre las Fuerzas Armadas secundadas por la Defensa Popular y elementos de la organización terrorista del Estado Islámico en el campo sureste de la ciudad, señalando así de que los choques fueron abatidos o heridos un número indeterminado de terroristas de dicha organización, mientras en el campo de la capital las fuerzas aéreas arrasaron con cañones de mortero y con refugios pertenecientes a los terroristas en Samalca, Jizrin,
Masraba y Yobar. Entre tanto, en la provincia sureña de Dara, escuadras del ejército aniquilaron a los integrantes de un grupo terrorista en el poblado de Mashrara, en el campo de Cuneitra. Como también en la provincia norteña de Alepo, destacamentos de las Fuerzas Armadas desbastaron focos de organizaciones terroristas en los barrios de Bani Seyed, Saladino y de Kadi Askar. La Cancillería siria informó a través de 2 mensajes del mismo texto dirigidos al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad Internacional que el diario turco Gün Hürriye reveló recientemente el transporte de armas a las organizaciones terroristas en Siria. Asimismo, el gobierno sirio ofreció desde el inicio de la crisis datos documentados sobre el papel destructivo y agresivo del gobierno turco. El ministerio agregó de que la presentación de apoyo directo e indirecto por el gobierno turco a las organizaciones terroristas armadas en Siria constituye una flagrante violación al derecho internacional y a la Carta de la ONU, así como a las resoluciones del Consejo de Seguridad relacionadas con la lucha contra el terrorismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, las informaciones divulgadas por el periódico sobre las participaciones del gobierno turco en el derramamiento de la sangre del pueblo sirio. La Cancillería dirigió un llamado al Consejo de Seguridad y a sus subcomités especializados en materia de la lucha contra el terrorismo para así adoptar las medidas inmediatas y decisivas para impedir de que el gobierno turco siga con sus acciones que llegan a nivel de una agresión y obligarlos también a controlar sus fronteras y detener el financiamiento y la formación de los terroristas. La Cancillería concluyó sus cartas afirmando de que la continuación de algunos miembros del Consejo de Seguridad de hacer caso omiso a los crímenes perpetrados por el gobierno turco constituye un respaldo directo al terrorismo y una complicidad, subrayando de que estas prácticas vacían las resoluciones del Consejo de Seguridad de su contenido y ofrecen cobertura política a estas organizaciones para seguir con sus masacres cometidos contra el pueblo sirio. El presidente de la Federación General de los Sindicatos de Trabajadores, Yamal Al-Qadiri, exigió a la Organización Internacional del Trabajo y a las otras organizaciones condenar los atentados terroristas contra los obreros sirios, en especial contra el pueblo sirio en general, dirigiendo a la vez un llamado para poner fin al apoyo del terrorismo y presionar así a sus patrocinadores para que vuelvan la seguridad y la estabilidad a Siria. En un discurso pronunciado ante la Conferencia Internacional del Trabajo sostenida en Ginebra, Al-Qadiri expresó su extrañez por el silencio de la referida organización con respecto a los derechos de los obreros sirios, llamando así a su director general a asumir sus responsabilidades y condenar lo que está sucediendo. También se preguntó por qué la organización no envió a una delegación para indagar la realidad de la situación de los obreros sirios que se encuentran bajo la ocupación sionista en el Golán sirio ocupado, exigiendo por su director general una aclaración al respecto. Y las fuerzas iraquíes avanzaron desde varios ejes hacia el centro de la localidad de Deviji, logrando liberar en la ofensiva a la mayoría de las zonas de esta localidad. Durante las operaciones militares, las fuerzas iraquíes acabaron con 15 elementos terroristas de nacionalidad chechena y afgana. Por otro lado, también las fuerzas de seguridad conjuntas se acercaron a la ciudad de Ramadi desde 4 ejes, lo que estrechan aún más el cerco sobre los terroristas del Estado Islámico que se encuentran atrincherados en esta ciudad. Y el ejército de Yemen y los comités populares lograron despejar la ciudad de Imán, en la provincia de Adén, de los terroristas de la organización terrorista de Al-Qaeda y de las milicias del Islah.
La fuente militar yemení afirmó de que las operaciones militares culminaron con la muerte de numerosos elementos de dicha organización terrorista, mientras que en la provincia de Lahed, la fuente señaló de que el ejército yemení y los comités populares retomaron el control de 6 sitios en la zona de Balej. Por otro lado, las fuerzas aéreas saudíes continuaron bombardeando el país árabe, dejando a más víctimas mortales entre la población civil. Y en respuesta a la agresión de Arabia Saudita, las Fuerzas Armadas de Yemen bombardearon centros de concentraciones del ejército saudí, dejando 3 oficiales y 6 soldados saudíes muertos. Y ahora recordamos los titulares del día nuevamente. Las Fuerzas Armadas, en colaboración con la Resistencia Nacional Libanesa, retoman el control de la montaña estratégica de Telayeh en las llanuras de Flita, en Calamú. Nasrallah destaca de que la resistencia ha logrado importantes y grandes avances en la batalla de Al-Calamún. Ministerio de Exteriores incita al Consejo de Seguridad a tomar medidas inmediatas y estrictas para poner fin al apoyo del gobierno turco al terrorismo en Siria. Ya quedamos por finalizadas las noticias y que pasen muy buenas noches.